y él en su búsqueda de ese realismo pues intenta, como digo, fortalecer su indagación mediante lo visual, lo plástico, lo pictórico. Bueno, ¿por qué estaba yo contando esto? Ah, por Mallarmé. Entonces la clave es Mallarmé. La clave es decidir si queremos considerar a Mallarmé un poeta visual o no. Y esto tiene mucho que ver con, claro, el auge que hay, sobre todo en la poesía norteamericana, en cuanto al espacio. Es decir, William Carlos Williams es un poeta espacial. Pero claro, ¿espacial en qué sentido? Porque también es un poeta temporal. El poema tiene un principio y un final, y el poema se puede leer en voz alta. Y de hecho Williams le gusta pensar que escribe como los poetas anglosajones, los bardos, ¿no?, del siglo VIII, del siglo X. Es decir, que hay un uso de lo espacial que no coarta lo temporal, eso es lo que quiero decir. Y eso está, por ejemplo, en el experimentalismo de Gertrude Stein, que quizá es la más importante de todas. La madre de los language poets es Gertrude Stein, amiga de Picasso, lesbiana, estaba en París en esos años 20, ¿no?, como la gran dama, ¿no?, la gran empresaria del cubismo, del experimentalismo. Entonces, ahí hay un elemento muy visual y muy espacial, pero que, insisto, no coarta, no impide lo temporal, que sigue siendo la característica de la poesía. Y de ahí surge pues Cummings, Cummings, el famoso poeta norteamericano, en el fondo un poeta bastante convencional, si no fuera por el uso que hace de la tipografía, por cómo descompone las palabras, cómo hay un elemento casi caligramático, ¿no? O sea, él dibuja con la tipografía. Esto lo van a hacer, como digo, muchos de los poetas norteamericanos desde esa vanguardia de los años 20, luego a partir de los 40 con William Carlos Williams y los poetas objetivistas, y luego a partir de los 70 con los language. En todos ellos hay una presencia de lo visual, pero una presencia que es letrista, concreta, no en el sentido pues de la poesía visual que rechaza lo textual, que rechaza el texto. Yo creo que así estamos pues en la línea de los jeroglíficos egipcios, estamos en la línea de las tabletas cretenses, estamos en toda esa tradición que, como digo, lleva milenios, de las estelas chinas, por ejemplo, ¿no?, de la piedra roseta. Podemos multiplicar los ejemplos, el arte rupestre, etcétera, etcétera. Hay mitos en este caso y no realidades, pero que son bastante hermosos, ¿no? Como dicen los chinos, por ejemplo, que se inventó la escritura, porque siempre el mito de la invención de la escritura es pictográfico o es visual. Pues se tiraban caparazones de tortugas al fuego, el fuego los distorsionaba, los destruía, y entonces ahí se creaba una serie de grietas, de rajas, que eran interpretadas como dibujos y como premoniciones. En la India lo mismo, había una diosa, Samjna, ¿no?, cuyo nombre significa, por cierto, imagen, que fue la que inventó los primeros alfabetos, pictogramas, mandalas y otros signos mágicos. La diosa Kali, diosa de la muerte, también interpretaba las grietas en los cráneos humanos como mensaje. En la civilización sumeria, la diosa Nidaba, escriba del cielo, inventó supuestamente las tabletas de barro como elemento para escribir, ¿no? En la cultura egipcia, la diosa Sefchet jugó ese mismo papel y es la diosa de la escritura. Y parece que en Europa, yo esto no lo sabía, los ejemplos más tempranos no son grecolatinos, sino son de la cultura vinca. Y la cultura vinca, según he podido averiguar, es una cultura serbia, la más antigua de Europa, tuvo lugar en la zona que hoy ocupa Serbia, 5.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, serían los ejemplos más antiguos de escritura en Europa, ¿no? Están las runas, supuestamente inventadas por Wotan o por Odín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto serían, bueno, muestras, ejemplos de esa genealogía clásica de la escritura, donde el origen de la escritura tiene siempre un elemento pictográfico, visual, simbólico.
por mucho que sepamos que las escrituras tienden a ser, sobre todo con los fenicios, fonéticas, ¿no? Pero aquí con esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Porque siempre, cuando éramos estudiantes de filología, nos decían, no, Saussure, el signo lingüístico es arbitrario porque realmente no hay conexión entre el significado y el significante, y luego continuamente los poetas están haciendo ver que sí la hay, porque que realmente parece que hay una vinculación física, matérica, ¿no? Y hay teóricos del lenguaje, del origen del lenguaje, como Diamond, ¿no? Que dicen, pues no, es mentira, el lenguaje es todo onomatopeico, lo que pasa es que se ha ido deformando, ¿no? Dice, lo primero que hubo en el hombre primitivo eran los verbos. ¿Y por qué los verbos? Tiene una explicación muy divertida. Dice, pues los infinitivos todos tienen la R, porque los hombres cuando querían empujar una piedra muy grande y tenían que ir todos juntos, hacían... Entonces ahí, de esa expulsión del aire, del esfuerzo sincopado del grupo, pues fue saliendo la palabra correspondiente para designar ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues si esto es así, de alguna manera aproximada, pues hay una vinculación, ¿no? entre significado y sonido, como hay una vinculación entre escritura y significado. Grosso modo, porque Pound, por ejemplo, que todos invocan, claro, Pound no sabía chino. Pound pirateó el libro de Ernesto Fenollosa, que era un americano medio español, ¿no? Que su viuda tenía un manuscrito que le mandó a Pound, que eso no se lo tenía que haber dado a Pound, que inmediatamente lo cogió y se lo apropió, ¿no? Y era un libro que era la escritura china como un medio poético. Entonces Pound falsamente creyó, siguiendo a Fenollosa, que los pictogramas chinos eran todos ellos estilizaciones de imágenes. Bueno, pues es mentira. Solo una mínima parte de los 4.000 o así pictogramas chinos tienen una base de representación pictórica de algo. La mayor parte de ellos son convenciones fonéticas, ¿no? O sea que aquí tampoco quiero yo idealizar mucho, sino simplemente señalar, ¿no? que hay aquí un poco de vinculación que es interesante, o sería para fortalecer mi argumento de no separemos lo visual de lo verbal o lo pictográfico o pictórico de lo literario, ¿no? Entonces, consideremos pues que Mallarmé es un poco pintor y no solo un poeta tradicional que utiliza un truco secundario barato a la hora de repartir las palabras en la página, ¿no? Bueno, pero aquí tengo yo mucho material todavía. Bueno, demostración de que no se puede separar lo bueno, entre comillas, de lo malo, entre comillas, Marinetti. Yo creo que el mejor ejemplo no hay, ¿no? Marinetti, que dijo que el futurismo era la genuina expresión del fascismo. Marinetti, que era un multimillonario. La razón por la cual Marinetti era un muy buen gestor del dinero, el mucho dinero que tenía, la razón por la cual el futurismo funciona tan bien, 20 años antes del fascismo, ¿no? Es porque Marinetti lo organiza como una empresa. Entonces, él invierte su dinero y dice, esto hay que hacerlo así, para que tenga éxito, para que la gente cobre, para que... Él gestionó el movimiento futurista como hubiera gestionado una empresa de éxito, ¿no? Entonces, él quería apuntarse un tanto con esto. Y bueno, lo que sale de ahí, pues sale el vorticismo, sale tantas cosas, sale el cubismo, salen todos los ismos, ¿no? Estaba muy interesado en los rusos también, como sabemos, ¿no? Los futuristas rusos. Uno de los libros que yo he traído es uno de los libros que más me impactó, porque yo de joven era muy dadaísta y lo seguí siendo hasta los 30 y tantos años. Y después dije, no, pues hay algo en Dada que no me acaba a mí de convencer. Y descubrí hace poco un libro de Dominique Nogués, ¿no? Lenin Dada, no sé si lo conocen, se ha traducido al español hace poco. Yo tengo aquí una versión alemana, editada en Suiza, pero el original del año 89, pero el original es francés de los años 60, un profesor de la Sorbona, Lenin Dada. La tesis, si ustedes van a Zúrich, que es una ciudad con muchos bancos, pero también tiene el Cabaret Voltaire, donde se lanzó el dadaísmo, y al lado, a unos 50 metros, está la casa donde estaba Lenin, ¿no? Porque Lenin vivía ahí y de ahí se fue a organizar la Revolución de Octubre. Entonces, claro, a base de una serie de testimonios y a base también de especulaciones, el profesor Nogués en este libro dice el dadaísmo lo inventa Lenin. Porque claro, el Cabaret Voltaire, que todavía existe por cierto, es una especie
de bar, ¿no? Que con música, donde hay actuaciones, debe ser bastante parecido a como era en tiempos, ¿no? Y dice, bueno, ahí había un grupo de tártaros, dijo alguien, un espectador de la época, y uno de los tártaros, Lenin tiene mucha cara de tártaro, ¿no? Había un grupo de tártaros que iba mucho a emborracharse al cabaret Voltaire, y cuando los artistas organizaban sus numeritos, pues los otros los jaleaban, ¿no? Y claro, los rusos empezaban a beber y decían, da, porque da en ruso significa sí, claro. Y entonces, realmente es que Lenin tuvo mucho que ver en el origen del dadaísmo. Pero luego se va a los archivos, a los papeles de Tristan Tzara en París. Y abre la caja, que hay un montón de inéditos de Tzara, y entonces descubre que muchos de ellos han sido escritos por Lenin. Hace un cotejo caligráfico y dice, aquí hay un montón de originales de Tristan Tzara, que esta es la letra de Lenin, es su tesis, yo no lo sé, pero él dice que vengan los peritos caligráficos. Pero bueno, da un poco la impresión, leyendo este libro, que Lenin se estaba un poco burlando de esta gente, no tenía mucho que hacer en esa época de exiliado dorado en Zúrich, y colaboró en el lanzamiento del dadaísmo, de esta manera, ¿no? Por cierto, Tzara fue amigo de Lenin toda su vida, bueno, mejor dicho, hasta que murió Lenin, que no murió muy tarde, pero siguió siendo miembro del Partido Comunista hasta el fin de sus días, 30 años después. Nunca dejó su carné del Partido Comunista, es decir, que Tzara, aparte de vanguardista, era un hombre de aparato, ¿eh? Entonces ahí también hay algo que podría sustentar esa tesis, de modo que tenemos a los futuristas italianos, ¿no? Pringados con el nazismo, y tenemos a los dadaístas pringados con el leninismo, ¿no? Y ya sabemos lo que hizo Stalin después con las vanguardias, y ya conocemos toda la historia del realismo socialista, etcétera, etcétera. Entonces todo esto también para que nos haga un poco pensar, o sea que ni la mezcla entre dinero y transgresión, o negocio y transgresión, ni la mezcla entre experimentalismo y digamos, emancipación del ser humano, liberación política, pues parece que tienen mucho a su favor, ¿no? He dicho todo esto y entrando muy rápidamente en el carácter político de Pound. Yo creo que Pound era un chiflado, es decir, de la misma manera que Pound, políticamente, filosóficamente, de la misma manera, porque sabemos que, claro, Pound, cuando llegan los americanos, cuando conquistan definitivamente Italia, arrestan a Pound, que tiene ya 60 años, lo meten en una jaula, enrapado, y lo tienen ahí como un mono de feria, ¿no? Y Pound lo único que tiene en el bolsillo es su diccionario de chino, ¿no? Y Pound solo es liberado 10 años después. Bueno, primero es condenado a muerte, porque claro, el delito es alta traición. Pound se pasa toda la Segunda Guerra Mundial hablando por la radio, pidiendo a las tropas americanas que deserten y que apoyen la República de Saló. Es decir, más antiamericano no se puede ser, ¿no? Entonces lo quieren primero ejecutar, luego dicen, ¿cómo vamos a ejecutar a este hombre que es el poeta más famoso en lengua inglesa? Pues la única manera de no matarlo es declararlo loco. Entonces lo mandan a un psiquiátrico y está ahí pues como una década y media en el psiquiátrico, que es el centro de peregrinación de todos los poetas jóvenes norteamericanos, ¿no? Hasta que ya dicen, es peor todavía esto, vamos a que haga lo que quiera y que se vaya a Italia otra vez, ¿no? Pero yo creo que Pound en realidad tampoco era un fascista como sí lo era Marinetti, desde luego, o Papini o tantos otros, sino precisamente porque era un hombre tan vuelto hacia el pasado, tenía una teoría del capital que es en realidad muy parecida a la que tienen los ayatolás iraníes. Ustedes saben que en el mundo islámico está prohibido prestar con interés, y Pound, su famoso pasaje de la usura en los cantos, tiene exactamente la misma filosofía. Es decir, para Pound las cosas empiezan a torcerse en la época de los Medici, cuando surge el capitalismo moderno y surge el préstamo con interés, justo aquello que en realidad es la base de lo que nosotros llamamos hoy el capitalismo o la economía de mercado. Entonces, en su chifladura, Pound pensaba que Mussolini iba a devolver a Italia a unos tiempos medievales precapitalistas en los que no iba a existir esto, ¿no? Bueno, tampoco estaba muy desencaminado, porque Mussolini fue alto cargo del Partido Socialista durante 20 años, antes de decidir lanzar el partido fascista, ¿no? Como los propios nazis alemanes, ustedes lo saben, se llamaban
nacionalsocialistas. Sin embargo, Pound es quien da el nombre de Noigandres a los brasileños. Noigandres procede, ¿no?, de los cantos de Pound. Bueno, yo quería hablar, pero ya creo que el tiempo se acaba, un poco de los poetas visuales que a mí me interesan, o que yo creo que son más válidos en el entorno anglo-norteamericano, y quizá enseñarles algunos ejemplos, porque aunque digo inglés en el título de la charla, es que no se puede decir de lengua inglesa, o inglés americano y canadiense, y australiano y neozelandés. Entonces, yo creo que hay una unidad muy grande entre la creación, los creadores poéticos, literarios, ¿no?, de todos los países de habla inglesa. Hay movimientos en ambos lados. Ustedes saben que Eliot era americano y se hizo un inglés ultra reaccionario, ¿no?, anglicano, monárquico, en fin, lo más absurdo para un norteamericano. Y hay otros que, como Pound, deciden hacerse ultraamericanos, ¿no? Sí, muy crítico con los Estados Unidos, pero hay una cosa en Pound que es profundamente innovadora, y es la tesis de que América no es Europa, o América no es la continuación de Europa. Entonces yo creo que eso sí es muy importante y marca la poesía norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y es la idea de nosotros no somos el nuevo mundo, nosotros no somos jóvenes en términos históricos, nosotros somos más viejos que ustedes, los europeos, y mucho más inteligentes, porque nosotros venimos de los indios. Los elementos más antiguos son los secoyas, que tienen 5.000 años. Es decir, han cambiado el tiempo por el espacio. Y esto es muy interesante. Es decir, Pound sí decide que, precisamente para compensar esa desventaja teórica, ¿no?, de que los clásicos grecolatinos, etc., no, todo eso no nos interesa. Nos interesa el espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio es americano. Entonces, yo soy heredero de los secoyas, heredero de los indios. Muy importante la presencia en todo el arte visual de todo el arte precolombino, diríamos en español, ¿no?, en inglés, de las primeras naciones, the First Nations. Pensemos la gran riqueza pictográfica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, los famosos tótems, ¿no?, de los indígenas de la Columbia Británica, de la costa oeste. Un tótem es un relato, es decir, un tótem es una serie de personajes, animales más o menos fantásticos, seres humanos más o menos animalizados, pero que en realidad hay una sintaxis, o sea, cuentan una historia. Y además esos tótems están relacionados directamente con la casa donde están, es decir, que forman parte de la estirpe, de la genealogía del artista. Pensemos en esos diseños, ¿no?, entre el abstracto y lo figurativo de muchos de los artistas indígenas. Todo esto ha sido muy importante en la poesía norteamericana, ¿eh? La riqueza etnográfica y lingüística en Norteamérica es incomparable. Puede haber 500 lenguas indígenas en Norteamérica, y diferentes entre ellas, mucho mayores que las que puede haber entre las lenguas indoeuropeas y no indoeuropeas. Es decir, la variedad y la riqueza cultural es reivindicada por los norteamericanos, y dicen: nosotros somos del espacio. Más ejemplos, el llamado projective verse, la poesía proyectiva de Olson, otro de los grandes innovadores. Olson dice que el poema es un constructo cargado de energía, y está en la página. Entonces, la página es el lienzo. Él no pinta, ahí no hay una representación pictográfica, pero sí hay una utilización espacial del lenguaje. O sea, son intentos de debilitar la cronología o la temporalidad o la linealidad de la poesía para introducir elementos espaciales. Y eso está muy unido a la decisión política o ideológica de romper con Europa, de no considerarse que son continuadores. En otras palabras, tirar por la borda a Parménides y la metafísica occidental y Sócrates, y decir: no, 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 nosotros somos otra raza, otra estirpe, otra cultura, ¿no? Y por supuesto somos capaces de absorber a Oriente, y cualquiera que quiera llegar aquí y sumarse a este proyecto, ¿no? No sé si conocen a Mario de Zayas, el inventor de la caricatura abstracta. Es también un producto del suelo norteamericano, aunque sea de origen hispánico. En fin, que en esa otra historia, en esa otra genealogía de la poesía norteamericana, pues hay muchos elementos susceptibles de sustentar una historia alternativa de la poesía visual.
evidentemente sobre la base de considerar a Mallarmé un poeta visual. También ha habido experimentos, por cierto, de tipo físico sobre la atención visual. Ya saben, antes había aquí un poema Silencio, pero que me ha recordado el poema de Comreina, Silencio, 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 igual, y son columnas, ¿no? y filas, todo con la palabra silencio, y en medio hay un espacio en blanco. Entonces, se han hecho experimentos midiendo la focalización del ojo con ese poema visual. Entonces resulta que la mayor parte de la gente mira el espacio en blanco. Es decir, que hay también una manera ya experimental o física de cómo funciona el ojo, qué mira, ¿no? ¿Qué mira primero? ¿O dónde pasa más tiempo la mirada? Y esto tiene también que ver con lo espacial, y entonces es una condición de lo espacial que no es incompatible con la faceta temporal del tiempo, ¿no? Bueno, nombres. Bob Cobbin, quizás sea el más importante de los británicos, nacido en 1920, muerto en 2002, yo creo que es como el decano, el padre, el más viejo de los poetas experimentales y visuales británicos. Un cura católico, Sylvester Huedard, personaje muy curioso, está en todas las antologías de poesía visual, es miembro del equipo de traductores de la Biblia, nacido en 1924, muerto en 1992, en la isla de Guernsey, ya saben, esas islas del Canal de la Mancha que ni siquiera forma parte del Reino Unido, aunque forma parte de la corona británica, es decir, una isla asimilada, por tanto, la raigambre francesa de este personaje, aunque escribe en inglés. Traductor de Basho, de los haiku, perdón, porque haikai es el singular, porque sí decimos un haiku, haikai y haiku, pero es traductor de los haiku de Basho al inglés, traductor de la Biblia, pero a la vez amigo y corresponsal de Ginsberg, de Burroughs, de Kerouac, es decir, de la parte, si quieren, más golfa de los beats. Edwin Morgan, también fallecido hace poco, nacido en 1920, muerto en 2010, otro de los grandes popes de la cultura escocesa. Ha muerto en 2010 y ha donado toda su fortuna, cerca de 1 millón de libras, al actual primer ministro escocés para que se las gaste en el referéndum por la independencia. Eso está en su testamento, fechado el 22 de octubre de 2011. El que ya he mencionado antes, Ian Hamilton Finlay, vayan a Escocia y visiten Little Sparta, ha dicho un político escocés que es la obra más importante de la cultura escocesa, quizás sea un poco hiperbólico, pero da idea, ¿no?, del peso. También están buscando nuevos iconos, por supuesto, para la nueva cultura nacional escocesa, que por cierto siempre ha existido, ¿no? Quizá el más antiguo Robert Burns, ¿no?, que fue el poeta romántico. Ellen Halsey, los que hayan comprado a los libros de las Little Presses británicas conocerán a Ellen Halsey, porque es poeta y librero. Una cosa característica que deberíamos imitar en España de los americanos y los británicos es el mundo de las pequeñas editoriales. Funciona muy bien, edita muy barato, pero la gente compra los libros, es decir, que se crea una especie de circuito económico secundario que es eficaz. Halsey ha sido uno de los mayores comerciantes en el buen sentido, ¿no? Y su mujer Geraldine Monk. Tom Phillips, por ejemplo, otro gran poeta, diríamos experimental. Todos estos son los grandes nombres de la poesía visual, pero es que a la vez lo son de la poesía fonética, pero es que a la vez son ilustradores de libros, pero es que a la vez escriben novelas. Quizá una característica de los principales nombres de la poesía visual anglo-norteamericana es que hacen otras cosas. Es decir, no están constreñidos a una sola disciplina, ¿no? Por ejemplo, este hombre pues ha hecho una ilustración para una edición del Banquete Platónico, ha hecho retratos del grupo Monty Python, en fin, ha estado un poco más en la cultura mainstream. Su obra más importante se llama A Monument, es como un monumento, pero Monument, 2 puntos, una novela victoriana tratada. Compra una novela mala, victoriana, en un librero de viejo, y empieza a romper, empieza a hacer cosas con el libro, empieza a arrancar trozos, empieza a crear en 3 dimensiones algo parecido a lo que hemos visto aquí que hizo Ullán, ¿no?, con el libro de un caminante, ¿no?, etc. Es decir, el objeto
manipulado el objeto modificado. También fotógrafo, también ha hecho fotografías durante 20 años del mismo sitio, en su entorno, para crear una visión panóptica, etcétera, etcétera. No puedo olvidar a John Cage. Claro, John Cage, la gente piensa enseguida músico, sí, pero es que Cage es muchas cosas. Cage para mí es el más problemático de todos, porque Cage es el antiartista por excelencia. Es como esa bomba que solo se puede tirar una vez, ¿no? Pero a la vez hay en él una seriedad de propósito que es muy encomiable, ¿no? No olvidemos que él estudió varios años con Schoenberg. Claro, Schoenberg también se puede decir es un camino sin salida, es un cul-de-sac en la música, pero dice Cage que les decía Schoenberg a sus alumnos: estoy enseñándoos un tipo de música para que seáis incapaces de escribir música. Entonces, esto es muy interesante. Claro, por eso la obra más famosa de Cage, como sabemos, es su composición 433. 433 es lo que dura, es una música inaudible, ¿no? Él dice, ojo, no son 4 minutos 33 de silencio, sino son 4 minutos 33 del ruido que hacen ustedes, o los sonidos que ustedes producen, ¿no? Entonces, claro, hay una parte epistemológica ahí fundamental, ¿no? Toda su música para piano preparado, ¿no? Que además se puede comprar en discográficas mainstream, luego no es, ¿eh? Pero claro, vemos que el hombre empieza a clavar cosas en la caja del piano, ¿no? Para impedir su sonido normal. Pero, claro, él enlaza a través de su pareja Mercy Cunningham, por ejemplo, uno de los principales coreógrafos norteamericanos, su segunda pareja, porque su primera era una mujer muy interesante, ¿no? De Alaska. Pero él es el hombre orquesta, es el artista total, ¿no? En música, él quiere ser escritor también, y de hecho practica la escritura, ¿no? Es filósofo, pero también es artista visual. Entonces yo creo que Cage no puede faltar, ¿no? en una constelación parecida. También en Cage, muy importante, y esto tiene que ver con lo aleatorio de Schoenberg, él utiliza el I Ching, ¿no? No sé si ustedes han profundizado en el I Ching. El I Ching es algo fantástico, ¿no? Porque uno coge las 3 monedas, empieza a tirarlas, empieza a saber dónde debe buscar en el libro, y claro, pero ahí sí es el ojo el que construye el significado, ¿no? Es decir que, bueno, o la hermenéutica, ¿no? Tengo que leer tal pasaje, y este pasaje es el que me da la respuesta a la pregunta que yo le he hecho, ¿no? Entonces, él le hacía preguntas concretas sobre cómo debo escribir esta melodía o cómo debo componer esta pieza. Es decir, él utiliza el I Ching como elemento para la composición aleatoria. Hemos hablado de Cummings, Johanna Drucker, Robert Grenier, son autores que yo mencionaría. Para citar una mujer y feminista, Alison Knowles, muy importante, poeta visual. Bruce Nauman, también tienen conexión con la música o con, en el caso de Nauman, con el ámbito, con la performance electrónica, ¿no? Pensemos también, volviendo a Cage, que es el maestro ¿cómo se llama? El gran autor de óperas ahora, lo diré, el de Einstein en la playa, que ha hecho música de películas. No Nauman, bueno, saben quién digo, pero no me sale el nombre. Philip Glass. Philip Glass. Philip Glass es quizá ahora el músico vivo americano más famoso, más rico. Bueno, el que hace música de grandes películas ya es un autor, y óperas, ¿no? Pero Philip Glass es discípulo de Cage, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la seriedad. Rápidamente hablamos de Canadá. Canadá está ahí. Hay quien dice que Canadá es el centro de la poesía visual anglo-norteamericana. Yo tengo aquí una antología realmente de poesía nueva, ¿no? La nueva poética en Canadá y Quebec. Para ser políticamente correcto, los trata como si fueran 2 países. Dice, del concretismo al postmodernismo. O sea, esta es una antología de los concretos hasta ahora. La mitad, o casi la mitad de la antología, es poesía visual. Es decir, que aquí la tesis sería, no hay diferencia, poesía verbal más o menos ortodoxa, lo cual significa en el mundo anglo-norteamericano absolutamente open form, forma abierta. La expresión es de Olson, open form. Ya no es verso libre, es forma abierta.
Entonces, forma abierta es cualquier cosa que yo quiera hacer en la página. Canadá es un país muy curioso, porque Canadá era el país más conservador del mundo, no políticamente, y también, pero no, sobre todo estéticamente. Es decir, Canadá, siendo muy británico, porque Canadá, a diferencia de Estados Unidos, lo que hace es negarse a la independencia. O sea, si Estados Unidos quiere ser el nuevo mundo y decir nosotros venimos de otro lado y no venimos de vosotros, cochinos europeos, los canadienses dicen no, no, nosotros somos europeos hasta el final y queremos tener a la reina en los billetes de $1, ¿no? Porque es nuestra jefa del Estado y somos una monarquía. Canadá es una monarquía, no lo olviden. Entonces, muy sui generis, claro. Entonces, hasta el año 45, Canadá es una versión pues, pasada de moda de Gran Bretaña. Es decir, cuando Inglaterra ya está siendo influida por Estados Unidos y ya hay en Inglaterra un modernismo en los años 20 y 30, Canadá sigue en la época victoriana. Y eso dura hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 45 los canadienses de repente dicen, pero si somos americanos, por lo menos estéticamente. Entonces, aunque políticamente Canadá no cambia mucho, estéticamente los pintores, los arquitectos, los músicos, los poetas canadienses se convierten en epígonos de los norteamericanos. Todos empiezan a escribir como William Carlos Williams. Y no hay ningún respeto ya hacia lo británico, ¿no? En lo estético, en lo creativo. Y por eso Canadá, como tiene mucho terreno que recuperar, ha sido el más radical, el más lanzado a la hora de decir, no, nosotros queremos estar en vanguardia. He hablado antes de Marshall McLuhan, que fue el gran gurú, ¿no? Inventó muchas cosas, muchas frases. El medio es el mensaje, la aldea global, la galaxia Gutenberg, la propia palabra media, ¿no? Entonces, ¿cuál era la obsesión de McLuhan? Este país tan retrógrado, tan alejado de todo, en mitad de ninguna parte, nada cosmopolita, sin ciudades, no tiene más que hielo y pueblos y gente aislada, pues la aldea global es la manera de que nosotros nos sintamos en vanguardia. Y vamos a saltarnos todas las etapas intermedias y vamos a ser los más radicales en tecnología, en nuevos lenguajes, en comunicación, ¿no? Y esto lo heredan poetas como Earl Burney, como Bill Bissett. Aquí tengo yo muchos libros actuales, cada libro es un juego, ¿no? Es decir, que hay aquí montones de experimentaciones, sus propios nombres, Bill Bissett con minúscula, el que tiene más talento, B.P. Nichol. Hay libros a los que si queréis les podéis echar un vistazo ahora, que son extraordinarios, ¿no? Steve McCaffrey, de origen británico, pero hoy supercatedrático en SUNY Buffalo. Es decir, hay en el libro de poesía canadiense una proclividad natural, ¿no? Hacia lo visual. Este libro es B.P. Nichol, con letras muy grandes, Truth, la verdad, con letra muy pequeña, un libro de ficciones. Entonces, y siempre ese juego que yo decía de intentar, lo que hacía Stern, de intentar acercarse a la verdad. ¿Cómo te acercas a la verdad? Pues eliminando la diferencia entre significado y significante. Eso es, en el fondo, Duchamp. Cuando Duchamp introduce el urinario, pues el ready-made, ¿no? la rueda de bicicleta invertida, la realidad es esta, ¿no? Entonces, eso es el problema que tenemos cuando vamos a una galería de arte moderna, que no sabemos si lo que estamos viendo es que la señora de la limpieza se ha olvidado el cubo y la fregona, o si es una instalación, ¿no? Entonces, porque lo que determina la naturaleza semántica del objeto artístico es el marco de referencia, no el lenguaje del objeto, ¿no? Por lo tanto, el espacio, ¿no? Bueno, yo creo que me voy a quedar aquí porque ya he corrido mucho y he intentado dar una visión panorámica, pero a la vez también introducir una tesis o una propuesta, como diría Swift, a modest proposal, una propuesta modesta. Ustedes saben que era un libro terrible, ¿no? Su modesta propuesta era que se comieran a los niños en Irlanda. Swift era les cuento una anécdota de literatura inglesa. Swift era un cura de la iglesia anglicana, o sea, él era protestante. Es lo que en Irlanda se llama anglo-irlandés. Es decir, él es irlandés, pero en el fondo es protestante, ¿no? Así es Oscar Wilde, así es Shaw, así era Yeats, ¿no? Es decir, irlandés, sí, nacido y criado en Irlanda, pero protestante. Y entonces él en el fondo trata de hacer carrera política en Inglaterra, no lo consigue, entonces un poco asqueado se vuelve a Irlanda y se hace nacionalista furibundo irlandés. Entonces escribe un ensayito de 30 páginas
que se llama Una propuesta modesta para acabar con el hambre en Escocia. Y dice, bueno, pues la idea es que ustedes cojan los niños que son tan rollizos y tienen una carne tan tierna, y hay montones de platos para prepararlos, a la plancha, en ragú, etc. Bueno, ese libro causó un movimiento político, los ingleses lo querían encarcelar, los irlandeses lo vitorearon como héroe, ¿no? Y desde entonces ha quedado la expresión esa de una propuesta modesta como, sí, algo con retranca. Pero mi propuesta sí era modesta de verdad, en el sentido de no tirar por la borda la rica tradición de la poesía visual en sentido amplio, a pesar de que las necesidades quizá del campo ahora estén abogando por lo contrario. Hacer compartimentos estancos o muy separados yo creo que es negativo. Y yo creo que una de las cosas buenas de la vanguardia clásica era esa idea del artista un poco universal o que hace varias cosas, ¿no? y colabora con otros artistas. Muchas gracias.